Este video es una recopilación de mi serie llamada Arruinando Infancias, que consiste en analizar personajes que aparentemente son inofensivos, pero en realidad son malvados. Si tú los has visto todos, prefiero no hacerte perder tu tiempo. De lo contrario, agradecería mucho que lo veas hasta el final. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Dani. El crédito del primer puesto es para mi suscriptor Master Prime 1179, pues gracias a él descubrimos que Valka, la madre de Hippo, es una asesina. Recordemos que cuando los jinetes de Berk descubren el barco destrozado en el mar, este estaba cubierto del hielo que escupió el alfa de Valka. Y aunque vemos que todas las personas que iban en esa embarcación se pudieron salvar, recuerda que esta mujer había estado atacando barcos desde hace mucho tiempo, al menos el suficiente para hacer enojar a Drago, y haber reunido el numeroso grupo de dragones que estaban bajo su cuidado. Y por si esto no fuera suficiente, te preguntaré algo. El Muerte Roja era alimentado con la comida que le robaban a los vikingos, y algunas veces se comía a los dragones de su nido. Pero el Escupehielo, ¿qué crees que comía? Después de todo, no había quien le llevara ovejas, y el pescado no sería suficiente para satisfacerlo. Así que seguramente su dieta se basaba en comer algo más grande, es decir, a sus víctimas. En pocas palabras, Valka era quien le ayudaba al alfa a matar y probablemente devorar a muchos cazadores de dragones. Por último, y para hacer más oscuro este dato, entre las tantas víctimas de la mamá de Hippo, quizás haya estado el padre de Eret. En ese caso, el dragón de Valka se habría comido a su propio suegro. ¿Y qué pasó con los amigos juntos hasta el final? Oye, yo iba a hacerte esa pregunta. Si algún día vuelves a ver la saga de El Rey León, presta especial atención a Timón, y te darás cuenta de que este pequeño suricata es un personaje sumamente cruel, egoísta, manipulador y convenenciero. Esto lo digo por una larga lista de acciones interesadas que comete a lo largo de las cintas. Por ejemplo, que al igual que Frollo de El Jorobado de Notre Dame, decidió adoptar a un huérfano solamente porque algún día podría serle útil. Después, cuando se enteró que Simba era rey, inmediatamente se dejó llevar por el poder que le podía ofrecer. Y además hizo todo lo posible para separarlo de Nala y evitar su enamoramiento. Y no olvidemos que en la tercera película también usó a Pumba, pues solo se acercó a él por pura conveniencia, ya que sabía que lo podía proteger al ser grande y fuerte. Pero literalmente dice que lo consideraba un conocido y no un amigo. Y aún así se enojó con Simba por haberlos abandonado e irse a salvar a su pueblo, y también se enfadó con el jabalí por ir a ayudar a León en lugar de quedarse con él, por lo cual le dice a Rafiki que Simba y Pumba no eran más que un par de traidores, demostrando lo egocéntrico que era al no importarle los problemas de los demás. Por ello, Timón es el personaje más egocéntrico y desconsiderado del Rey León. Soy la señora Nesbit. ¡Contrólate, vos! Buzz Lightyear ha demostrado parecer un problema psicológico serio y poco común, el trastorno de identidad disociativo, o mejor conocido como síndrome de personalidad múltiple. Quienes padecen este problema albergan varias personalidades internas que se manifiestan como voces o alucinaciones visuales. En ocasiones, estas personalidades internas pueden tomar el control del cuerpo sin que el individuo se percate de ello. Esto se ha manifestado en 3 ocasiones. Cuando está tomando un té con María Antonieta y su hermanita, en el momento en que Lotso y Ken lo reinician, y cuando sus amigos intentan hacerlo volver a la normalidad, lo que resulta en el Buzz español. Así que,
Dentro de la cabeza del Buzz Lightyear auténtico encontramos al depresivo, el malo y el madrileño. La razón es desconocida. Quizás esto sea ocasionado por la programación que le dieron al fabricarlo. O tal vez descubrir que no es un guardián espacial generó un trauma tan grande en él que le terminó ocasionando este trastorno. ¡El bebé hizo explosión! ¿Alguna vez ha visto un bebé explotando, señor Dicker? ¿Qué es eso? ¿Y le contaste a alguien? ¿Recuerdas a Cari, la niñera de Jack Jack? Resulta que hay algo muy turbio detrás de esta chica, pues podríamos decir que Los Increíbles y Rick Dicker le arruinaron la vida. Esto lo digo porque en el cortometraje canónico de esta franquicia llamado Jack Jack Attack, nos muestran que ella fue la primera persona en descubrir que el bebé tenía poderes. Sin embargo, este descubrimiento no fue nada agradable, pues la puso en riesgo constante de ser atacada durante toda la noche. Pero cuando las cosas se calmaron, Rick Dicker se encargó de borrar su memoria para proteger las identidades de los héroes. Hasta aquí podríamos pensar que todo bien. Sin embargo, en una escena eliminada de la segunda película, nos mostraron que el reseteo de la memoria de Cari salió mal, tanto que no solo borraron los recuerdos de la joven, sino que prácticamente le lavaron el cerebro por completo, ocasionándole un daño irremediable por el cual perdió su personalidad y humanización. Por este motivo, los padres de la niñera terminaron odiando a Bob y Helen, pues jamás podrán recuperar la verdadera esencia de su hija. Esto se explica en la escena en que Mr. Increíble le reclama a Rick Dicker por haber borrado completamente a Violeta del cerebro de Tony, a lo que este hombre responde que eliminar recuerdos no es una ciencia exacta y a veces pueden ocurrir daños colaterales. Daños que le cuestan la vida a personas inocentes. Por cierto, si quieres ver esta escena eliminada, puedes ver mi video llamado Las oscuras escenas eliminadas de Los Increíbles parte 2, pues ahí la muestro completa y subtitulada en español latino. ¿Quieres bailar? Me encantaría. Para este punto nos centraremos en el show de los Looney Tunes, pues en un par de capítulos Porky ha dado señales de padecer dos trastornos mentales. El primero es el trastorno de identidad disociativo, mejor conocido como desorden de personalidad múltiple. Este padecimiento se caracteriza principalmente por albergar dos o más personalidades distintas dentro de un mismo cuerpo, las cuales algunas veces se manifiestan para incentivar al anfitrión del cuerpo, o bien para hacerlo sentir mejor. Y esto último es justo lo que sucede con Porky, pues en el episodio 22 de la primera temporada llamado Escuela de Belleza, lo vemos disociarse hablando consigo mismo a través de los reflejos en cristales, pues nadie quería salir con él, así que se terminó invitando a salir a él mismo para hacerse sentir mejor. El segundo padecimiento del cerdo es el famoso trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, desorden que impulsa a una persona a hacer algo una y otra vez. Lo más común es que este trastorno aparezca mediante la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica, y eso es justo lo que pasa con Porky, quien en el episodio 22 de la segunda temporada se muda con Bugs y Lucas, y es entonces cuando vemos la aparición de su TOC, pues tiene una extrema obsesión con el orden de las cosas, ya que las acomoda según el alfabeto, el color, el tamaño, etc. No sabemos mucho sobre el pasado del cerdo, así que no podemos deducir qué originó sus desórdenes mentales. Lo que sí sabemos es que padece TOC y TIT. Nosotros tenemos nuestros dragones.
Probablemente no lo habías pensado, pero los vikingos de Cómo entrenar a tu dragón son personajes un tanto oscuros. Para empezar, en la tercera película tenemos la escena en que Hippo y los demás intentan capturar a Grimel, pero tras volver derrotados al nuevo Berg, vemos que Bocón y el resto de la aldea planeaban quemar vivo al villano. ¿Cómo lo sé? Simplemente por el pequeño detalle que estás viendo en pantalla. Por esa razón, cuando Bocón los ve llegar sin Grimel, les dice: creo que ya no necesitaremos esto, mientras señala la hoguera. Además, recordemos que en la segunda película, Astrid y sus amigos secuestran a Eret, escena donde pasa otra cosa interesante, pues la jinete convence al cazador de ayudarlos haciendo que Tormenta los suelte y capture repetidas veces. Acto seguido dice: siempre funciona, dando a entender que ha empleado este método de tortura más de una vez. Y no podemos dejar fuera las batallas contra Drago y Grimel, donde sin duda muchos soldados perdieron la vida a manos de los berkianos. Pero no podemos culparlos. Después de todo, aunque sean personajes animados, siguen siendo vikingos, civilización que disfrutaba de las batallas y cuya mitología se basaba en dioses de la guerra. Sin embargo, al tratarse de una caricatura, resulta cuanto menos inquietante. ¿Crees que te toca tomar todas las decisiones? ¿Acaso eres el hombre de esta relación? Lo nuestro no es una relación, rarito. Pues adivina qué, yo también. ¿Qué me dirías si te dijera que el Pato Lucas y Bugs Bunny están enamorados uno del otro? Te explico. Si viste el show de los Looney Tunes, recordarás que este programa básicamente era una sitcom con los dibujos animados de la Warner Brothers, en el cual le dieron personalidades únicas y arcos argumentales a cada personaje. Y recordarás también que Bugs Bunny es novio de Lola, mientras que Lucas consiguió una pareja llamada Tina. Pero lo curioso es que Lola se parece mucho a Lucas, mientras que Tina tiene características de Bugs en su forma de ser. Esta hipótesis no es tan descabellada si tomamos en cuenta que, en esta historia, el conejo y el ave pasan mucho tiempo juntos debido a que viven en la misma casa. Y en el mundo real suele pasar que muchos hombres héteros inconscientemente buscan una novia parecida a su mejor amigo. Obviamente hablo de comportamientos y actitudes, no del físico. Se podría decir que es un fenómeno psicológico similar a los complejos de Edipo y Electra, pero en este caso, un hombre o una mujer buscan sustituir la compañía de su mejor amigo con una persona que se parezca mucho, pero del género opuesto, para establecer una relación sentimental que, por X o Y razón, no podría tener con ese amigo. En síntesis, Bugs Bunny y el Pato Lucas conectan tan bien con sus respectivas novias porque son un reflejo de sus mejores amigos, es decir, ellos mismos. No puede ser más raro. Supongo que sí. El Spider-Cat está condenado a uno de los peores destinos del multiverso, pues según los cómics oficiales de Marvel, poco tiempo después de haber obtenido sus poderes, el Michiaraña se encontrará con el clan de los Herederos, quienes junto a Morlun son el terror más grande de cualquier hombre araña, pues este villano y toda su familia se dedican a cazar a los Spider-Mans de todos los universos, ya que se alimentan de ellos, literalmente, debido a que son una especie de vampiros que consumen a personas que poseen poderes de animales. Y en este caso, nuestro desafortunado héroe tiene las habilidades de una araña. Así que por desgracia, un día el Spider-Michi se encontró con algunos miembros del clan de los Herederos, a quienes se enfrentó con todas sus fuerzas, pero desgraciadamente fue derrotado, asesinado y devorado por Bora, una de las cazadoras de esta familia. Tal como lo oyes, nuestro héroe gatito fue vencido y cruelmente consumido por esta vampira, quien incluso tuvo el descaro de reírse de él mientras se lo comía. ¡Y Larry! Cuando tu corazón se detuvo por todas esas pastillas, ¿quién te revivió? Un sujeto en una ambulancia. ¡Espere! El crédito de este punto es para el canal de Brillo G.
pues gracias a ella sabemos que Larry la langosta podría ser el último de su especie. Por si no lo habías notado, a diferencia de Don Cangrejo, Bob Esponja, Patricio, Perlita y cualquier otro personaje de la caricatura, jamás hemos visto a otro ejemplar de su tipo, con excepción de un par de langostas muertas que han aparecido en lugares de humanos, como la que podemos ver casi al final de la película, o esta otra de un episodio de la serie. Gracias a estas escenas podemos hacernos una idea de lo que quizás haya pasado con la familia y especie de Larry. Es decir, que fueron cazados hasta llevarlos al borde de la extinción debido a la excentricidad que estos moluscos representan en restaurantes de clase alta. Esto cobra más sentido si tomamos en cuenta que, a lo largo de varios episodios, nos han dejado claro que Fondo de Bikini es una zona en la que los humanos pescan activamente. También cabe mencionar que Larry la langosta probablemente padezca vigorexia o complejo de Adonis, pues más de una vez ha demostrado estar bastante obsesionado con su físico, lo cual llega a niveles enfermizos que incluso lo han llevado a tomar pastillas que han detenido su corazón, tal como lo dice Bob Esponja en La Banda de Tontos. Oh, sí lo sabe, y lo sabe muy, muy bien. Seguramente este es uno de los personajes más oscuros, desquiciados y perturbadores de todo DreamWorks. Y no es broma, para empezar no tiene un desequilibrio mental, ni 2 y ni siquiera 3, sino que tiene al menos 5, los cuales son podofilia, síndrome de Peter Pan, gerontofilia, incesto y también pedofilia. El primero consiste en su obsesión impulsiva por los pies del rey Julian. El segundo es sobre su verdadera edad, pues tiene más de 50 años y se comporta como un niño, lo que lo convierte en un adulto que se resiste a crecer. El tercero y cuarto son sobre un dato perturbador que incluye a su abuela, del que no hablaré mucho. Y el quinto trata sobre el acoso hacia otros lémures que, aunque a simple vista parecen mayores que él, en realidad son más jóvenes. Si quieres escuchar más información detallada sobre este perverso lémur, te invito a ver mi video sobre 5 personajes con un trasfondo perturbador. Agente Lucy Wall de la LAB. Oh, upsi. Perdón. Tiene que acompañarme. Lucy Wilde, mi villano favorito, tiene un trasfondo más trágico y triste de lo que seguramente esperas. Resulta que cuando era apenas una niña, sus padres fueron asesinados por un villano, lo que ocasionó que la pequeña Lucy creciera en completa soledad. Por ese motivo, años después y buscando venganza, se terminaría uniendo a la Liga Antivillanos, en la cual la podemos ver hasta el día de hoy. Si me lo preguntas, es digno de admirar que, aun con esa tragedia, Lucy siguió siendo una buena persona, optimista y alegre con la vida, hasta que eventualmente conoce a Gru y las niñas, con quienes quizás haya empatizado más debido a que también es huérfana. Y por cierto, todo lo que has escuchado fue extraído del escritor de mi villano favorito, quien reveló que, a pesar de que este dato quizás nunca se vea abiertamente en las películas, es completamente oficial. Sin embargo, yo me enteré de esto gracias a la página de Facebook llamada Pixar nos rechazó. Créditos a ellos. ¿Y de qué están hechos tus amigos, Quasimodo? De piedra. Y las piedras hablan. No sé. Para el segundo puesto de este video hay algo que quiero dejar claro. Las gárgolas con las que Quasimodo interactúa constantemente no están vivas. Yo sé que esto puede parecer obvio para algunas personas, pero estoy seguro que hay otros que no entendieron este punto o simplemente lo dejaron pasar. Ahora bien, la razón por la que el jorobado habla con las estatuas y cree que le responden se debe a que el joven padece de psicosis.
Este trastorno consiste en un conjunto de síntomas que afectan la mente y hacen que el paciente pierda cierto contacto con la realidad, llevándolo a experimentar alucinaciones visuales, sensoriales y o sonoras, debido a la alteración de los pensamientos y las percepciones. Ahora bien, en el caso de Quasimodo, esto no era algo realmente malo, pues Víctor, Hugo y Laverne decían justo lo que el protagonista quería escuchar: palabras de aliento en momentos difíciles, ánimos para no rendirse, consuelo cuando se sentía mal y motivación cuando ya no quería luchar. En pocas palabras, las gárgolas le daban el afecto que nunca recibió por parte de Frollo. Por ese motivo, las estatuas dejaban de interactuar cuando había alguien más presente, pues en el fondo Quasimodo sabía que no eran reales, sino que solo eran un producto de su inestable y dañado cerebro. Aunque normalmente en estos videos no hablo sobre villanos, hoy haré una excepción. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar qué pasó con Ernesto de la Cruz al final de Coco? Lo último que sabemos sobre él es que le cayó una campana encima, similar a la forma en que perdió la vida durante su concierto. Pero recuerda que los muertos no pueden morir por daños físicos, pues son capaces de, literalmente, desarmarse completos sin lastimarse, e incluso pueden vivir sin partes de su cuerpo. La única forma de pasar al descanso eterno es que nadie te recuerde, pero De la Cruz era más famoso que otras celebridades de México como Pedro Infante, Cantinflas o Chespirito, así que definitivamente no sería olvidado pronto. Por lo tanto, debido a la condena de una larga vida en la tierra de los muertos, Ernesto está sentenciado a pasar el resto de su existencia en soledad y deshonra, pues será recordado por todos como un ladrón, traicionero y asesino, por lo que sería rechazado en cualquier lado, ya que nadie lo querrá, ni entre los muertos ni con los vivos. Esto me hace preguntarme cuánto tiempo estuvo bajo aquella campana. ¿Será que lo sacaron pronto o lo castigaron dejándolo ahí por un buen rato? ¿Y dónde estará actualmente? ¿En un calabozo o andará libre por las calles del más allá? Sea como sea, te aseguro que su condena no será breve. Después de todo, seguramente hay gente que lo idolatra y lo pone en su altar, a pesar de haber hecho cosas horribles, como sucede con la mujer que no es buena cantante, pero trata. Morris, nos vamos a casar. ¿Que nos vamos a qué? Voy a ser la novia o el novio, lo que mejor funcione. Pues acepto. Seguramente ya sabes que DreamWorks se caracteriza por mezclar personajes de distintas especies para relacionarlos sentimentalmente. Pero el máximo exponente de este gusto interespecie es el Rey Julien, quien a lo largo de las películas y series ha demostrado que solo le gustan las hembras de diversas variedades. Por ejemplo, en los episodios Nutria Salvaje y Cosa de Nutrias de Los Pingüinos de Madagascar, ha demostrado tener interés por Marlene, además de sentir celos por otras criaturas que la han pretendido. En el episodio Fervor Felino se enamora de Zoe, una hurón mascota que se hace pasar por gata doméstica que suele ser constantemente pretendida por el rey. También coquetea con la señorita Perky, la muñeca de Rico, cada vez que la ve, y ha dicho que no tendría problema con arrebatársela al pingüino. E incluso en el episodio de Viva el Rey Julien llamado Omifosa se enamora de un ejemplar de sus depredadores naturales, y estaba dispuesto a intentar domesticarla aunque su pueblo corriera peligro. Y por supuesto, no olvidemos que en Madagascar 3 se enamoró perdidamente de una osa de circo llamada Sonia, con quien solía viajar en motocicleta por el Vaticano y toda Italia. La única pareja de su especie ha sido la hermana de Clover, quien solo lo estaba utilizando para sus propios intereses. Independientemente de ello, el Rey Julien es el máximo representante del gusto interespecie en las películas de DreamWorks.
Si prestamos atención a todo lo que han hecho los padrinos mágicos en el mundo, nos podemos dar cuenta que en realidad hacen más mal que bien, pues solamente se preocupan por su propio bienestar y utilizan a sus ahijados para alcanzar sus objetivos y que su mundo siga funcionando. Pero lo peor es que a lo largo de la serie nos enteramos que a través de la magia de estas hadas es como se han creado múltiples desastres mundiales, como la peste negra y las dos mundiales. Sin embargo, algo realmente retorcido que han hecho estas criaturas ha sido enloquecer al maestro Crocker a propósito, ya que su locura es lo que literalmente alimenta el mundo mágico. Si quieres escuchar una explicación más detallada de este tema, te invito a ver el video de Brillo G, pues ella se encargó de describir mejor por qué a las hadas les conviene darles padrinos mágicos a niños problemáticos como Timmy, en lugar de dárselos a niños de buen corazón como Chester. Anda, recupera tus vidas, pero aléjalas de la mía. Quiero creer que a estas alturas ya todos sabemos que, en algunos años, Johnny de Hotel Transilvania envejecerá y morirá, mientras Mavis y su hijo seguirán vivos por muchos siglos más. Pues bien, en el universo de Shrek pasa algo muy parecido, específicamente con Gato y Kitty. Recordemos que nuestro héroe favorito está viviendo su última vida, mientras que Kitty aún no ha muerto ni una sola vez. Esto lo sabemos porque la felina jamás pudo recuperar sus garras, las cuales se habrían restaurado al volver de la muerte. Del mismo modo que Gato se ha restablecido a pesar de haber sufrido eventos desastrosos e inimaginables. Por lo tanto, es cuestión de tiempo para que Kitty Patitas Suaves pierda el amor de su vida, el gato con botas, y también a su mejor amigo, Perrito, mientras ella aún tendrá que vivir 8 vidas con el peso de saber que jamás volverá a ver a los seres que más ha querido y en los únicos que ha confiado. Con frecuencia me pregunto, ¿qué sería de mí sin ustedes? A Metroman me gusta considerarlo como la variante más humana y realista de Superman, mucho más que vengador. El protector de Metro Ciudad, a pesar de tenerlo todo, decidió retirarse de su vida de héroe. Pero como sabía que no podía renunciar a su rol debido a la presión social que ejercía la ciudad sobre él, optó por fingir su muerte. Esto fue provocado por su falta de opciones, pues desde pequeño la ciudad decidió convertirlo en lo que ellos querían, sin importar lo que él quisiera haber sido, pues no tenía hobbies, pasatiempos o algo con que distraerse, ya que su vida giraba en torno a jugar al gato y al ratón con Megamente. Ese vacío por no tener libertad debido al exceso de éxito que vivió toda su vida es conocido como síndrome de Rockstar. Al principio, este síndrome hace que todos los demás te vean como una figura inalcanzable, tal como sucede con Metroman, a quien los metros ciudadanos veían casi como una presencia divina. Esto provoca una deshumanización en ti, pues te sientes solo entre mucha gente, incomprendido y malinterpretado. La siguiente etapa es cuando la víctima de este síndrome empieza a cuestionar si no estará perdiendo la razón, lo que los lleva a considerar si algo está mal con ellos mismos, etapa que sucedió justo cuando Metroman se puso a reflexionar con su super velocidad. Finalmente, concluyes que ante los ojos de los demás has perdido tu humanidad, ya que te colocaron en un pedestal del que nunca bajarás, lugar desde el que jamás podrás establecer contacto real con nadie. Y por si no fuera suficiente, a todo esto le debemos sumar su evidente depresión. En pocas palabras, Metroman lo tuvo todo, pero eso mismo le costó su salud mental y le arruinó la vida. Hay un pequeño detalle que todos omiten en Monster House. Recordemos que esta película está ambientada a finales de los 90s, casi 40 años después de la trágica muerte de Constance.
Pero apenas un par de años o tal vez meses antes de que Nevercracker y su esposa comenzaran a construir su casa, esta mujer era exhibida como un fenómeno de circo debido a su peso, donde vivía siendo infeliz y constantemente atacada por el público. Sin embargo, el motivo por el que esta mujer se ganó un lugar en este video es porque, como dije antes, ella era exhibida como una rareza a mitad del siglo XX, es decir, entre los años 40 y 50, cuando ya no era permitida esta clase de explotación debido a este pequeño privilegio llamado derechos humanos. En síntesis, Constance fue usada como un fenómeno de circo cuando la ley ya prohibía y condenaba este tipo de acciones inhumanas. Y por si no fuera suficiente, su felicidad no duró mucho tiempo, ya que murió poco después debido a un arranque de ira producido por su trágica vida de burlas, estrés y humillaciones. Alguien en mí pondrá atención. Si lo pienso es De todos los personajes de Frozen, Anna es la que más pena me da, ya que es incapaz de estar sola debido a que padece anuptofobia. Más que ser un trastorno, la anuptofobia es un miedo irracional que aparece en personas que temen quedarse solteras por el resto de su vida. Aunque este temor puede aparecer en hombres y mujeres por igual, es más común en estas últimas debido a la presión social que se ejerce sobre ellas al tener que casarse y procrear. Este temor está tan presente en la princesa que, si le prestamos atención a su canción sobre abrir las puertas del castillo, nos daremos cuenta que básicamente habla sobre encontrar pareja. Por eso fue el blanco perfecto del príncipe Hans. También por eso se enamoró rápidamente de Kristoff, con quien de hecho estuvo a punto de casarse cuando visitaron a los trolls. En cierta forma no culpó a Anna, pues en la época de Frozen estaba aún más presente la presión social y el estereotipo machista de casarse con un hombre para tener hijos, sobre todo entre familias de la realeza. Así que la culpa fue de sus padres por aislarlas del mundo, encerrándolas en el castillo, en lugar de dejarlas vivir su vida con normalidad. ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! ¿Recuerdas al Pepe Grillo del Gato con Botas 2? Pues hay un detalle que quizás hayas pasado por alto, y es la escena en que Jack Horner lo manda a volar con sus dedos. Si prestamos atención, veremos que, tras este golpe, el grillo perdió una pata y un ala. Además que aparentemente sus ojos se salieron de sus cuencas. Pero al final de la película lo vemos nuevamente sobre el ave fénix y se ve físicamente bien, con sus dos antenas, todas sus patas y los ojos intactos. Pues bien, la restauración de este personaje no fue el poder del guión, sino que fue obra del fénix, ya que, según el mito, las lágrimas de esta ave tienen inmensos poderes curativos, e incluso pueden salvar a una persona al borde de la muerte. Así que a pesar de que Pepe Grillo quedó gravemente herido por la crueldad de Jack, el ave fénix lo encontró y le salvó la vida. Pero eso no quita todo el sufrimiento que debió haber sufrido el pequeño consejero antes de ser rescatado. ¡Oh, regreso! Todo lo que yo hago, lo extraño tanto. Bocón el Rudo es uno de los personajes más queridos de Cómo entrenar a tu dragón. Sin embargo, el guion no lo trató muy bien, pues en el cortometraje canónico llamado Homecoming, que se sitúa 10 años después de la última película, nos demostraron que este personaje estaba sumergido en una depresión devastadora provocada principalmente por 3 cosas. La primera es haber perdido a su mejor amigo estoico. La segunda es que su dragón gruñón se fue al mundo oculto. Y la tercera es que debido a su orientación sexual, no había alguien más en la aldea con quien ser feliz. Por todo esto, Bocón empezó a sentir que Berk ya no era su hogar, así que optó por hacer un cambio radical en su vida. Se fue en un barco lleno de provisiones con rumbo a Groenlandia.
donde, tras semanas de navegación, lo recibieron con gran calidez. Le permitieron ejercer la herrería y en poco tiempo encontró una vida feliz al lado de otro hombre. Pero desgraciadamente todo era un sueño, pues su barco perdió el rumbo y sus provisiones se agotaron. Esto provocaría que Bocón muriera solo y lejos de sus amigos, anhelando lo que nunca pudo alcanzar. Por mucho, una de las muertes más trágicas para uno de los personajes que menos lo merecían. Por cierto, aunque todo lo que dije fue extraído del mismo Dean DeBlois, escritor y director de la saga, yo me enteré de esto gracias a los videos de Alien Legacy, así que el crédito de este punto le pertenece a él. Su Majestad está a salvo. No hay un solo capítulo de la serie en el que la lémur guardaespaldas del rey Julien no demuestre que es una psicópata, pues incluso cuando no es necesario actúa con violencia extrema, es muy obsesiva y extremadamente paranoica. Pero no solo eso, sino que comete múltiples abusos de poder en cada momento, golpeando lémures inocentes sin razón alguna, y en ocasiones esos pensamientos violentos hacen que pierda la noción de sí misma. Además, no olvidemos que cuando atraparon a una fosa, ella quería torturarla sin razón alguna, ya que no necesitaban información de ella, simplemente quería hacerlo por satisfacer su lado sádico. También tenemos un diálogo muy relevante, en el cual literalmente dice que puede matar de 45 formas diferentes solo con sus dientes, lo que quiere decir que tuvo al menos 45 víctimas con las que aprendió. Solo eres tú, Bernard. Ah, sí, yo nada más. Bernard. Bueno, gracias por... Recordemos que cuando el supervillano está melancólico debido al falso fallecimiento de Metro Man, se dirige al museo de dicho personaje para charlar simbólicamente con su estatua. Y después de desahogarse, deja caer un pequeño temporizador que formaba parte de un montón de explosivos, los cuales tenían el fin de estallar el museo en 3 minutos. Pero algo que nadie ha tomado en cuenta es que este lugar no estaba vacío, sino que Bernard y Roxanne aún estaban en él, y por lo tanto estuvieron a punto de volar en 1000 pedazos, lo cual inevitablemente habría ocurrido si la periodista no hubiera escuchado al villano hablando solo. Esto me hace creer que, a pesar de que Megamente no era genuinamente malo, sí era bastante descuidado al ejecutar sus planes y terminaba lastimando a terceros en el proceso, lo cual se comprueba en el nuevo tráiler oficial de la serie, donde una mujer y sus hijos estaban a punto de ser atropellados y Megamente no interviene hasta que recuerda que ahora es un héroe. También tenemos a todas las personas que atropellaban con el auto invisible, y no olvidemos a los dueños de los autos que destruyó con su armadura. Por esa razón, es probable que Megamente haya tenido muchos daños colaterales en su día a día, y tanto Bernard como Roxanne estuvieron cerca de ser 2 afectados más al morir en la explosión del museo. Una jovencita que se tiñe el cabello de ese color tiene problemas psicológicos. Mis problemas psicológicos no tienen nada que ver con el color de mi cabello. Yo sé que se supone que este video trata solamente sobre personajes animados, pero decidí colocar a Cat Valentine debido a que aparece en un programa destinado a un público similar al resto de personajes de este video. Ahora bien, resulta que gracias a una canción de Robbie Shapiro nos enteramos de que Cat padece bipolaridad o depresión maníaca. Este trastorno se manifiesta en la niñez y es más común encontrarlo en mujeres que en hombres. Las causas de este estado son 2, eventos estresantes de la vida y la genética. ¿Y qué crees? Ambas razones coinciden perfectamente con Cat, pues resulta que su familia es precisamente lo que tiene a la chica sometida en un estrés constante del que no puede salir. Y por esa razón creó esa imagen de niña inocente que vive en un mundo color de rosa.
Durante días fui a la deriva, un gatito hambriento sin leche, sin su mamá y sin su cajita de arena. El crédito de este punto es para mi amigo Detective Azulino, pues gracias a él sabemos que muy probablemente la madre biológica del gato con botas haya muerto cuando él era solo un recién nacido. Recordemos que en la primera película de este felino vemos que llega hasta el orfanato en una canasta completamente solo. Y en los flashbacks de sus vidas pasadas, no vemos a su madre gata, sino que solo aparece la mujer que lo crió. Ahora bien, tal como sucedió en el mundo real, en el universo de Shrek también existió la peste negra, dato que conocemos gracias al diálogo de una estudiante de la escuela de Arturo. Y del mismo modo, en esta franquicia también existe el catolicismo. Esto me hace creer que, dentro de Shrek, Europa fue atormentada por la peste negra a causa de la persecución masiva que sufrieron miles de gatos inocentes en el continente por orden de la iglesia. O en palabras más simples, es muy probable que la madre del gato con botas haya sido asesinada al igual que muchos otros gatos de la época. Y si a eso le sumamos que en las películas existen animales que hablan, no dudo que también hayan sido vistos como producto de brujería por la Santa Inquisición. Como hermanos, pero más cercanos. Más de una vez podemos ver a Calamardo tener cierto gusto hacia las figuras masculinas con vestimenta femenina. Por ejemplo, en el capítulo Esa no es una dama, cuando Patricio se vistió de mujer, o cuando obligó a Bob a usar uniforme de sirvienta innecesariamente. Pero lo más extraño es el capítulo Las vacaciones de Calamardo, en el cual, cuando el cefalópodo está a punto de salir de viaje, es interceptado por Bob y Patricio, quienes accidentalmente tiran sus maletas, y tras un breve forcejeo, descubrimos que entre su equipaje se encontraba nada más y nada menos que un sostén. En este momento haré una pequeña pausa para hacer énfasis en dos cosas. La primera es, ¿te has dado cuenta que Calamardo siempre está de mal humor, pero cuando tiene la oportunidad de alejarse de fondo de bikini, cambia totalmente? En ese momento se le ve completamente feliz y ansioso por irse cuanto antes. El segundo punto es el siguiente. Se supone que Calamardo es un personaje muy culto, recto y serio, ¿no? Y entonces, ¿por qué siempre que se trata de bailar hace ese mismo paso de baile, llamado twerking, o perreo en Latinoamérica? Si atamos cabos, todo lo que te he dicho hasta ahora nos lleva a una conclusión. Calamardo padece del trastorno de disforia de género, padecimiento que consiste en la sensación de incomodidad o angustia que puedan sentir las personas cuya identidad de género es el opuesto al sexo biológico. Si lo pensamos bien, esta podría ser la razón de que siempre esté de mal humor, pues se siente frustrado siendo quien es. Aunque la disforia de género no es sinónimo de transexualidad, homosexualidad o travestismo, todo indica que Calamardo sí disfruta de esto último, pues a la primera oportunidad que tiene, él aprovecha para vestirse con ropa del sexo opuesto. Es por eso que llevaba ropa de mujer en su maleta al salir de vacaciones. Es por eso que, inconscientemente, disfruta ver hombres con ropa femenina. Es por eso que no desperdicia la menor oportunidad para vestirse como mujer. Es por eso también que hace ese twerking con tanta frecuencia, aunque no vaya con su personalidad. Y es por eso que es tan feliz cuando se puede alejar de fondo de bikini para ser él mismo. Perdón que llegué tarde, pero a mi carcacha se le ponchó una bujía. Nomás de acordarme me da cosa. En estos videos no siempre hablo sobre personajes animados, sino que algunas veces también incluyo humanos. Así que el día de hoy hablaré sobre una de las figuras más icónicas de Roberto Gómez Bolaños, el Dr. Chapatín. Aunque Chespirito solía bromear con problemas sociales como la pobreza de México y la incompetencia de las autoridades, tal vez se le fue un poco la mano cuando tocó uno de los temas más delicados del mundo. Escúchalo tú mismo. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?
Prefiero 2 de 14. Ándale. A propósito, ayer me puse el programa que dice así, avergüénzome ver doctor Chapatín enamorar niñas menores de edad. Falso. Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Yo sé perfectamente que en aquella época era muy común que los hombres se casaran y tuvieran hijos con menores de edad, pero eso no quita que esté mal. Sin embargo, estuve buscando más escenas o información que coloquen al Dr. Chapatín o incluso al mismo Chespirito como un colega de Memo Aponte, pero no encontré nada. Así que esta escena simplemente podría ser un chiste que envejeció muy mal. En serio, muy mal. ¡Titán nos ha liberado! Yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva. En Megamente hay un grupo de personajes de relleno con los cuales tengo un problema. Se trata de los metros ciudadanos y lo fácil que cambian de bando a su conveniencia. Te explico. Si has visto mis teorías y análisis de esta película, seguramente recordarás que más de una vez he demostrado que el verdadero villano de estas películas es la sociedad. Y creo que este punto se demuestra perfectamente al final de la historia, justo cuando abren el nuevo museo de Megamente y ahora todos lo celebran como el nuevo Salvador, olvidándose por completo de que, hasta donde ellos saben, este mismo personaje fue el encargado de matar al verdadero superhéroe de la ciudad con su rayo letal. E incluso, en el botón de la perdición, le compran sus armas y artefactos que solía usar para cometer crímenes. Tal parece que solo les interesa tener a alguien que los salve cuando lo necesiten. Quizás por eso aclamaron tanto a Titán cuando lo vieron por primera vez sin siquiera conocerlo, pues no les importaba saber qué quería, cuáles eran sus objetivos o conocer su verdadera identidad, sino que simplemente necesitaban a alguien que los salvara de Megamente. Por esto, los metros ciudadanos son una de las sociedades más hipócritas que se hayan visto. ¿Lo hiciste? En el pasado, Gamora fue salvada por Thanos de su futuro apocalíptico y adoptada por este para ser su leal sirviente, entrenándola físicamente al tope de sus habilidades en diferentes artes marciales. Sin embargo, ella aún era una niña y en una ocasión, confiada de sus habilidades, viajó a uno de los planetas más peligrosos y con altos índices de crímenes. Por desgracia, la pequeña Gamora se encontraría con un psicópata criminal, el cual era mucho más fuerte que ella y terminó abusando sexualmente de la joven, para después rematar apuñalándola y golpeándola múltiples veces, dejándola al borde de la muerte. Poco después, Thanos encontró el cuerpo moribundo de Gamora y rápidamente rastreó a su abusador para después asesinarlo de la forma más brutal que te puedas imaginar. Posteriormente, el Titán se llevó a su hija adoptiva para salvarle la vida. La guerrera fue mejorada cibernéticamente por Thanos y como consecuencia, su fuerza, reflejos y resistencia aumentaron enormemente. Pero entre lo que Thanos tuvo que hacer para sanarla psicológicamente fue borrar pedazos de sus memorias para olvidar el incidente. Como consecuencia, cuando ella despertó, siempre tuvo la idea de que Thanos había sido cruel con ella toda la vida, olvidando todos los buenos momentos que tuvieron juntos, padre e hija. Muchos justifican las acciones de Tai Lung por su doloroso pasado. Pero, ¿sabes quién la pasó peor y jamás lastimó a nadie? Tigresa. Ya tengo un video completo dedicado a este tema, pero como no le interesó a mucha gente, resumiré los puntos más importantes que mencioné en dicho video. Para empezar, Tigresa era una huérfana que creció siendo discriminada en un orfanato por ser una depredadora. Jamás nadie la adoptó. Shifu la llevó consigo al palacio de Jade y la entrenó, pero jamás le mostró un poco de cariño.
solían reprimir sus instintos felinos durante los entrenamientos, vivía con estrés, ansiedad y miedo y por ese motivo muchas veces hacían las cosas mal. Entrenó golpeando árboles durante años hasta llegar al punto de no sentir nada y cuando estaba a punto de ser elegida para ser el guerrero dragón, un panda grande y gordo literalmente se interpuso en su destino. Pero a pesar de todo el rechazo que Tigresa ha vivido durante toda su vida, jamás tuvo un ataque de rabia que llegara al punto de atacar inocentes como si lo hizo Tai Lung. Por todo esto, la guerrera más talentosa de los 5 furiosos es el personaje más infeliz de Kung Fu Panda. Y él castigará a los malvados y los condenará al fuego infernal. En estos videos no solo presento protagonistas, sino que también hablo sobre antagonistas. Por ese motivo, hoy analizaremos a Frollo, el villano más despreciable de Disney. En este personaje encontramos 2 desórdenes mentales. El primero es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Quienes padecen este problema son solitarios, de emociones planas, paranoicos y suelen tener una percepción completamente distorsionada de la realidad, pues creen que saben cosas que nadie más. Piensan que poseen poderes especiales y ven el mundo como un lugar hostil que conspira en su contra. Y el ministro Frollo encaja bastante bien con este perfil, ya que durante toda la película se percibe a sí mismo como el verdugo de Dios, pues todas las cosas crueles que hace son en nombre de su religión, e incluso cree que Dios puso en su camino al jorobado solo para serle útil alguna vez. Y no olvidemos que era incapaz de admitir su propia lujuria, ya que estaba convencido de que la gitana lo había embrujado, cuando en realidad no era más que un hipócrita que sentía deseos por una mujer de la etnia que tanto odiaba. El segundo padecimiento de este asqueroso señor es el narcisismo maligno. Este tipo de narcisista es el más sádico y agresivo de todos los que existen, ya que se caracterizan por ser abusivos física y emocionalmente con sus víctimas, además de carecer de empatía y manipular a las personas que los rodean. En este caso, la persona que recibía los abusos de Frollo era Quasimodo, quien era humillado y menospreciado por el juez, pues se dirigía a él con condescendencia y le mostraba falsas muestras de afecto. Eso sin mencionar que Frollo disfrutaba poner nervioso al joven, lo cual podemos ver en la expresión de su rostro. ¿Eres feliz aquí conmigo? Sí. Hace muy poco tiempo vi La Bella y la Bestia por primera vez en mi vida, y hay algo que simplemente no entiendo y necesito que alguien me explique. ¿En qué carajo estaba pensando Bella cuando estuvo a punto de casarse con Bestia? Recordemos que a lo largo de la película, la joven no sabía que esta criatura en realidad era un príncipe hechizado, pues jamás le preguntó a Adam por qué se veía así. No cuestionó si esa era su verdadera forma y nunca hablaron sobre el pasado de Bestia. Simplemente se dejó llevar por los sentimientos que estaba desarrollando hacia el príncipe sin saber que su identidad real era un chico de su misma edad. En otras palabras, Bella demostró ser una joven de gustos raros que se sintió atraída por un oso con cuernos que habla, con el cual estuvo a punto de casarse, pero solo la detuvo saber que su padre estaba en peligro. En resumen, La Bella y la Bestia no es una historia de amor, solo es propaganda furra. Ya. Solo tengo que apartarme un poco. Volviendo al universo del supervillano azul, encontramos 3 intereses amorosos alrededor de Roxanne Ritchie: Megamente, Metroman y Titán. Pero ella misma le dice a Bernard que Metroman y ella nunca fueron novios, y por Titán nunca sintió algún tipo de atracción.
caso contrario a Megamente, de quien sí se terminó enamorando. Pero lo curioso aquí es que el genio azul la secuestró más de una vez, pero nunca le hizo daño, y además vivieron juntos un par de situaciones peligrosas, como cuando fueron perseguidos por los Erebots en la guarida secreta y cuando estuvieron a punto de ser alcanzados por la Metrotorre. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muy fácil. Todo indica que Roxanne desarrolló el síndrome de Estocolmo. Este síndrome es un trastorno psicológico que aparece en una persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrar comprensión y benevolencia hacia los secuestradores, para posteriormente identificarse con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. Algunas de las causas de este síndrome es que el contacto entre la víctima y el secuestrador debe ser directo y continuo. Además, se desarrolla con mayor frecuencia cuando la víctima y su secuestrador corren un grave peligro juntos, lo que le hace creer a la víctima que su raptor es la única persona que le puede aportar la seguridad que necesita en ese momento. Si has puesto atención a todo lo que he dicho, te habrás dado cuenta que todo encaja muy bien con Roxanne y lo que originó su amor por Megamente, ya que a pesar de que la secuestró en repetidas ocasiones, nunca fue violento con ella. Convivieron directa y continuamente, y además atravesaron varias situaciones de riesgo. Hoy en día ya no es un secreto que detrás de las grandes corporaciones del mundo se esconden crudas realidades, pues ya sea en el cine, la música, la televisión, el doblaje y cualquier otro sector del entretenimiento, ten por seguro que se esconden enigmas bastante retorcidos. Existen muchas producciones que nos han advertido entre líneas acerca de estos misterios, como hace años lo hizo Pixar con Monster Inc. También tenemos la representación de Netflix a través del juego del calamar. Y por supuesto que está en las realidades que South Park escupe frecuentemente. Pero quizás Disney haya sido uno de los pioneros en lanzar este tipo de advertencias a través de Pinocho en el año 1940, donde algunos de los personajes hablan acerca de lugares lejanos a los que se llevan a los niños para nunca más volver. Colecciono niños estúpidos. ¿Niños estúpidos? ¿Saben? De esos que no les gusta ir a la escuela. Los llevo a la isla de los juegos. Te lo juego. ¿Te lo juego? Tiraré, si se enteran. No hay peligro. Porque nunca vuelven como niños. Hace más de 80 años, ¿quién iba a relacionar estos diálogos con un caso real? Pero aunque me gustaría creer que este tipo de escenas son advertencias, más bien creo que son burlas hacia las teorías conspirativas de los espectadores. Perdón, Hanji. No logré transformarme. Hay un detalle en Attack on Titan que muchos pasan por alto, y se trata de los niños eldianos. En algún momento de la serie nos dicen que si el portador de algún titán cambiante muere en batalla y su poder no es robado por otro soldado, ese poder no se desvanece, sino que se transfiere automáticamente a algún recién nacido de Eldia. Sin embargo, al ejército de Marley no le sirve de nada tener un bebé titán, pues sus reclutas suelen ser niños y adolescentes, no recién nacidos. Además, ¿cómo podrían saber los marleanos cuál fue el bebé que adquirió el poder del titán? No pueden simplemente adivinar, pues recuerda que para que un humano revele su poder, debe sufrir algún tipo de lesión. Todo esto me lleva a creer que cada vez que un titán cambiante moría antes de tiempo y nadie le arrebataba su poder, los soldados de Marley le arrebataban sus bebés a los eldianos para lesionarlos hasta descubrir al nuevo portador del titán para que, finalmente, sea devorado por el soldado elegido. Hay muchas más pruebas que me llevan a esta conclusión y tengo un video completo hablando a fondo sobre este tema. Si te interesa puedes verlo dentro de mi canal.
Si llegaste hasta aquí, te invito a comentar si te gustaría que continuara con estos videos, ya que no quiero sobreexplotar esta serie. Sin embargo, mientras más busco, más personajes encuentro con trasfondos turbios, pero la decisión es de ustedes. Así que si veo apoyo suficiente en este video, en algunas semanas comenzaré con la tercera temporada de Arruinando Infancias. Si llegaste hasta aquí, te invito a comentar "Hiciste lo correcto, Bob". Así sabré cuántas personas vieron el video completo.